Ojo, ojo, ojo que se está grabando en la nube. Tengo entendido que la nube lo tienen solo 3 días, así que tienen que aprovechar para el caso de que deseen la grabación. Vamos a empezar. Ahora vamos a hacer una nueva unidad. Ya saben que el examen va a ser el día de la... El tercer examen se va a realizar el día 8 de noviembre, porque este viernes es feriado. Entonces, ya lo publicaron también, ya se publicó en el aula virtual. Espero que se preparen bien. Tienen que, nuestro objetivo es que ustedes aprendan. Me parece que su objetivo de algunos de ustedes es pasar nomás el curso. No, señor, es importante que ustedes aprendan. Y lo que vemos es que también hay faltas, hay buen número, un porcentaje que no es raro, que es un porcentaje poco frecuente, pero de falta de inasistencias, de retiros de clase, etcétera, etcétera. Llegan al final de la clase para pasar lista. O sea, no es esa la idea, es que ustedes, y hay algunos que les agradezco y los felicito que están pendientes, lo veo desde el comienzo, inclusive llegan antes que yo. Y eso está muy bien, y están pendientes y hacen preguntas. Y ellos aparentemente no van a tener ningún problema tampoco. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase ahora. Es la farmacología endocrina, uterina y gastrointestinal. Dentro de la farmacología endocrina vamos a ver lo que son los corticosteroides. Vamos a ver también lo que es la farmacología de la diabetes, y en farmacología de los anticonceptivos hormonales, y luego también vamos a ver con relación al útero, los anticonceptivos hormonales y, los, y, la, un- y el sistema gastrointestinal, donde vamos a ver la úlceras, los fármacos que se utilizan en el síndrome ulceroso y otros fármacos también que son la alteraciones de la motilidad del tracto gastrointestinal, que lo vamos a ver posteriormente. Ahora vamos a iniciar con la farmacología de las hormonas esteroideas, que son los adrenocorticoides. Los adrenocorticoides, o sea, de la cápsula suprarrenal, prácticamente de la cápsula suprarrenal se forman los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Y tenemos para tratar también que no solamente hay agonistas de los corticoides, porque los corticoides son hormonas endógenas y que actúan en receptores y también que actúan en células. Entonces, se actúan prácticamente esos son las hormonas endógenas, pero existen corticosteroides exógenos. Entonces, esos corticosteroides exógenos van a unirse a los receptores de los glucocorticoides y lógicamente es lo que se llaman agonistas. Y hay algunos que van a bloquear esos receptores, se llamarán antagonistas, no bloquean, sino lógicamente puede ser antagonismo competitivo, y eso ya hemos visto en la primera clase. Hay algunos corticosteroides que tienen acciones glucocorticoideas, o sea, más en el trastorno metabólico, ciclo de Krebs, etcétera, etcétera. Y hay otros más que tienen mayor efecto en el sistema, digamos, en el equilibrio hidroelectrolítico, que son los mineralocorticoides. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Es los conceptos de las corticoides. ¿Qué son los corticoides? La importancia clínica y la terapéutica. ¿Cuál es la fisiología y mecanismos de acción? En realidad, eso ya lo han visto ustedes, pero vamos a hacer un recordaris nada más. Efectos de los agonistas y antagonistas de los corticoides. La farmacología de los corticoides. Indicaciones, reacciones adversas, interacciones. Y dentro de los corticoides hemos considerado las patologías en las cuales no hay corticoides o hay
poco corticoides, que es generalmente el hipocorticismo, entre ellos la enfermedad de Addison, que es una enfermedad autoinmune, donde que se destruye toda la glándula y faltan los mineralocorticoides, los glucocorticoides y otros. Luego tenemos la farmacología de la enfermedad de Cushing, que es por exceso de corticoides, formación de corticoides, exceso. Y por último, la farmacología del hiperaldosteronismo. ¿Por qué hay más aldosterona? Entonces, todos estos tienen su fisiopatología y todos ellos tienen su terapéutica, su manejo terapéutico. Y lógicamente cada uno de ellos tiene sus propiedades farmacológicas. Como ustedes ven, nosotros no estamos enfocando directamente el aspecto farmacológico porque consideramos que esto, si como lo estamos haciendo, lo estamos coordinando, lo estamos prácticamente unificando criterios en relación con la clínica, en relación con la fisiología, en relación con la bioquímica, etcétera, etcétera, y la farmacología. Los glucocorticoides, tienen los corticosteroides, la corteza suprarrenal. En la zona fasciculada se forma el cortisol y la corticosterona, que son prácticamente los glucocorticoides. En la zona glomerular se sintetiza la aldosterona y la desoxicorticosterona, que son los mineralocorticoides. Y en la zona reticular, los androcorticoides, androsterona, testosterona, andosterona, etcétera. Entonces, estos son zona fasciculada, zona glomerular, zona reticular. Ya hemos visto que los corticoides son hormonas endógenas. Entonces, si podemos tener para el tratamiento de diferentes enfermedades, ¿no? Prácticamente tenemos los agonistas, los glucocorticoides. La prednisona es uno de digamos, de los representantes de todos los corticoides exógenos. Hay otros, pero esta es la que más se representa en la actualidad. Los mineralocorticoides, la fludrocortisona, que es un agonista, pero de la aldosterona, pero que es sintético. Este es sintético, semisintético. Y los antagonistas, hay antagonistas de los receptores y hay uno que inhiben la síntesis de los corticoides. Los que inhiben la síntesis de los corticoides tenemos, por ejemplo, ketoconazol y hay otros que vamos a ver luego. Los que son antagonistas de los receptores tienen antagonistas de los glucocorticoides, la mifepristona, que también son antagonistas de la progesterona. Y otro antagonista de los mineralocorticoides, que es la espironolactona y también la esplerenona. ¿Cuál es la visión terapéutica de las corticoides? Los glucocorticoides generalmente las vamos a indicar como terapia de reemplazo cuando no hay corticoides en la cápsula suprarrenal. Entonces, como terapia de reemplazo en insuficiencia adrenal. Acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Desde ahora vamos a mencionar acá que los corticoides, las acciones que son como reemplazo, como antiinflamatorio, como inmunosupresor y como antimielofluoractivo, prácticamente son dosis dependientes. Normalmente tenemos nosotros entre 20 miligramos de cortisol, que equivalen a 4 o 5 miligramos de prednisona. Entonces, si yo debo dar prednisona como reemplazo, tengo que dar los 5 solo como reemplazo. Pero si doy como antiinflamatorio, la prednisona la tengo que dar entre 15 a 30 hasta 40 miligramos. Y si le doy como inmunosupresor, ya no le doy 30, 40, le doy 60. O sea, por lo menos, como mínimo, 1 miligramo por kilogramo de peso en adultos. Y en enfermedades mieloproliferativas se utilizan ya los pulsos y otros procedimientos de aplicación de corticoides.
Los mineralocorticoides, terapia de reemplazo en insuficiencia renal primaria y en hipoaldosteronismo. Los que son inhibidores de la esteroidogénesis en hiperfunción adrenal en Cushing, por ejemplo, cualquiera de las causas que vamos a ver posteriormente. Y antagonistas de los receptores de corticoides, exceso de mineralocorticoides, cuando hay, son los antagonistas, cuando hay esto. Los corticosteroides son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales y lógicamente juegan un papel muy importante en la regulación de diversas funciones. Lo vamos a ver esto, lo vamos a pasar luego rápidamente, pero porque vamos a ver las imágenes. Su síntesis está regulada por el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, siendo el cortisol, es el glucocorticoide humano, es endógeno, el cortisol, y vamos a ver la dosis cuánto es. Los glucocorticoides actúan principalmente a través de los receptores de glucocorticoides. ¿Qué son esos receptores? Son factores de transcripción nuclear, porque ya hemos dicho que los corticoides entran al citoplasma, atraviesan membrana celular, entran al citoplasma, se unen a un transportador y luego van al núcleo. Lógicamente, a los receptores de glucocorticoides, que son factores de transcripción nuclear. Existen dos isoformas, el alfa, que se une a los glucocorticoides, y el beta, que no tiene ligandos conocidos. ¿Qué hace la activación del alfa? Regula la transcripción génica, modulando procesos inflamatorios, metabólicos e inmunológicos. Lógicamente, va a regular la producción digamos, de proteínas a través del RNA mensajero, etcétera, etcétera. Modulando procesos inflamatorios, metabólicos e inmunológicos. Estos son los corticoides. Modula problemas inflamatorios, modula problemas metabólicos y modula problemas inmunológicos. Hay acciones que son no genómicas, o sea, no están, que pueden influir rápidamente en la actividad celular, como en el músculo liso de las vías respiratorias, donde disminuye la contractibilidad y la hiperreactividad. En el tejido adiposo, los glucocorticoides regulan la diferenciación de adipocitos. Hay una enzima que es la 11-beta hidroxiesteroide de hidrogenasa tipo 1, que juega un papel importante en regenerar corticoides, glucocorticoides activos. También tenemos que ver acá que el uso prolongado puede causar reacciones adversas. Uno de ellos es la supresión del eje hipotálamo hipofisio suprarrenal. En resumen, los corticoides son esenciales para la homeostasis y la respuesta al estrés, pero su uso terapéutico debe ser cuidadosamente manejado para evitar efectos adversos. Esto lo vamos a ver en láminas posteriores. Tenemos acá entonces lo que se produce, ya lo conocen ustedes, la hormona liberadora de corticotrofina en el hipotálamo. En la hipófisis se libera la corticotrofina y luego ya a la glándula suprarrenal, en la corteza, el cortisol, que es prácticamente el corticoide humano, corticoide endógeno del cortisol. Y luego vamos a ver la equivalencia del cortisol con el resto de corticoides exógenos que tenemos. ¿Qué es lo que media esto? Inhibe los mediadores de la inflamación en eicosanoides, serotonina, factor activador de plaquetas, los bradiquininas, etc. Ya sabemos eso, inhibe la fosfolipasa 2, inhibe la formación de ácido araquidónico, etcétera, etcétera. Factores antiinflamatorios, o sea, produce factores antiinflamatorios, que son estos. A nivel de macrófagos, inhibe prácticamente la liberación de citoquinas inflamatorias que no se liberan, se forman, no se liberen. Interleuquina 1 alfa, interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, factor de necrosis tisular alfa, etc. Porque estas citoquinas van a actuar a nivel del hipotálamo y estos son los que van a desencadenar la formación de cortisol. Pero también estas citoquinas entran en el centro termorregulador
se encuentra en el lado anterolateral del hipotálamo y que produce la fiebre. Mecanismos de acción de los corticoides que hemos visto algo, se unen a los receptores de los corticoideos en el citoplasma. Una vez en el núcleo, este complejo puede actuar como un factor de transcripción, regulación transcripcial, regulando la expresión de genes que codifican proteínas antiinflamatorias, como la lipocortina que inhibe a la fosfolipasa 2, reduciendo la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, mediadores claves en la inflamación y suprimen la producción de mediadores proinflamatorios. Entonces, este proceso se llama transrepresión. Además, los corticoides interfieren negativamente con las vías de señalización de las quinasas activadas por mitógenos, que contribuyen al efecto inflamatorio. Entonces, los corticoides también tienen efectos no genómicos rápidos que no requieren cambios en la transcripción o traducción de genes. Estos pueden incluir la activación rápida de la producción de esa AMP a través de receptores acoplados a la proteína G, que ya hemos visto cuando hemos visto de sistemas adrenérgicos, colinérgicos, etcétera, lo que contribuye a una parte significativa de sus efectos genómicos. Esta es una representación esquemática de lo que pasa acá. Se unen los corticoides, se unen acá los transportador, luego viene acá la transcripción génica, la formación de modificación de la RNA mensajero y las proteínas inflamatorias, etcétera, etcétera. Las hormonas esteroideas, prácticamente hemos mencionado, la zona fasciculada da lugar al cortisol y la corticosterona. La zona glomerular da lugar a la aldosterona. La zona reticular da a los androstenodionas, que es digamos, los andrógenos. Entonces, dentro de y lógicamente, estos son los pasos que dan cada uno y las enzimas donde actúan. Y acá es donde uno puede intervenir en esas enzimas, pero no nos vamos a detener mucho tiempo en eso. Los andrógenos, hormonas sexuales masculinas y femeninas. Glucocorticoides estimulan incremento en niveles de glucosa para energía. Mineralocorticoides afectan los niveles de electrolitos. Mineralocorticoides, glucocorticoides y androcorticoides y los andrógenos, lógicamente. En esta lámina podemos ver el ritmo circadiano. ¿Cuándo están más elevados los corticoides? En la madrugada, en la mañana, hasta mediodía. Después ya en el almuerzo empiezan a bajar. Lógicamente en la noche a la tarde. En la tarde ya no hay más. Y nuevamente en la noche empieza a subir. Por esta razón es que algunos dicen, para imitar el ritmo circadiano, se le da los corticoides de preferencia en la mañana, porque hasta mediodía se empieza a bajar ya. Entonces, por esta razón, para que no haya una atrofia de la glándula suprarrenal cuando se da por mucho tiempo también. Hemos mencionado que los corticoides se regulan por el estrés generalmente. ¿Y cuáles son las situaciones que ocasionan estrés? Un estrés psicológico, esfuerzo físico, hipertermia, hiperglicemia, exposición al frío, quemaduras, hipotensión, hipovolemia, todos estos. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué estamos poniendo esto? Hemos mencionado que cuando damos terapia de reemplazo, por ejemplo, damos el cortisol, o sea, un prednisona equivalente a 20 miligramos de cortisol, que es 5 miligramos de prednisona. Pero si el paciente está recibiendo, ¿y por qué está recibiendo dosis de reemplazo? O sea, terapia de reemplazo. Porque su eje hipotálamo hipoficiario prácticamente ya no funciona porque le han estado dando corticoides por mucho tiempo y prácticamente se ha inactivado. Para que se vaya regulando va a pasar tiempo, a veces pasan meses, semanas a meses para poder recuperar.
Pero ¿qué pasa mientras yo estoy dando dosis de reemplazo? Si hay una exposición al frío severo, necesito corticoides. Si hay cirugía, entonces tengo que incrementar la dosis de reemplazo en estos casos. La farmacología, entonces, de los corticoides son medicamentos ampliamente utilizados por sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Ya hemos dicho que son dosis dependientes esto. Su farmacología es compleja y abarca varios aspectos. La farmacocinética varía según el tipo de corticoide. La absorción, distribución, incluyendo depende de la formulación y depende del paciente. La absorción puede ser rápida y completa cuando se administran por vía oral o por vía intravenosa. La absorción tópica depende de la integridad de la piel y puede ser aumentada por el uso de vendajes oclusivos. Cuando uno se aplica en la piel, no llega, para que llegue a la subdermis o un poquito más allá, no llega a la circulación sistémica, salvo que haya grietas, ahí sí, a través de mucosas, sí, cuando hay grietas, sí, y a través también de mucosas también se absorbe. Entonces, en este caso, la, hay zonas que vamos a ver luego, por ejemplo, la frente, en la zona vulvar, en la zona inguinal, escrotal, ahí es donde hay mayor capacidad de absorción para estas sustancias. Y cuando yo quiero que penetre bien al lugar ahí en algún problema inflamatorio dérmico que tengo, lo que se llama, hay un procedimiento que se denomina la oclusión. Se le pone una gasa encima para taparlo y lógicamente se va absorbiendo hasta a planos un poquito más profundos de la piel. Entonces, su distribución se distribuye por todos los tejidos. Metabolismo. Esta es una parte que queremos mencionar, lo que generalmente se metabolizan varios de los corticoides exógenos por el CYP3A4 y sus metabolitos son excretados por los riñones. La vía de excreción es el riñón, sin embargo, pueden ser excretados también algunos en la bilis y la mayor parte y algunos son como metabolitos inactivos. La farmacología de los corticoides también tenemos que, en la farmacología corticoide también tenemos que considerar la clasificación y la potencia. ¿Cómo hacen? Un minutito. ¿Cómo se hace la clasificación de acuerdo a su duración de acción y con su potencia también? Por ejemplo, dice la hidrocortisona es de acción corta con una potencia baja, mientras que la dexametasona es de acción prolongada con gran potencia. ¿Qué significa potencia? Ya saben, es a menos dosis se produce el efecto. Entonces no significa que porque es más potente tenga que ser de primera elección como eficaz, ¿no? Pero sí cada uno, vamos a ver luego, la dexametasona, betametasona tienen mayor acción antiinflamatoria también. Los corticoides de acción corta, hidrocortisona y cortisona. Los de intermedia, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, proviene por vía endovenosa esto. Corticoides de acción prolongada, dexa, betametasona. Efectos adversos, ¿ya? Los efectos adversos generalmente están relacionados con la supresión del eje hipotálamo hipoficiario, pero también hay, como vamos a ver, osteoporosis, hipertensión, hiperglicemia, aumento de riesgo de infecciones, sobre todo las infecciones del tipo de inmunidad celular. ¿Cuáles son? Tuberculosis, micosis, viral, citomegalovirus, etcétera, etcétera. Los corticoides pueden producir también infecciones de tipo por alteración de inmunidad humoral, pero más
alteraciones ahí de la inmunidad celular. Se absorben por todas las vías, vaya, sistémica, local, tópica. Las sales solubles se absorben rápidamente por vía intramuscular. También se le utiliza por vía venosa. Las insolubles se utilizan en suspensión acuosa para retardar su absorción y prolongar su acción terapéutica. También se aplican en los espacios sinoviales, por ejemplo, en el caso de artritis reumatoidea, en artrosis también. Es también factible. Los glucocorticoides se administran en inhalatorios. Generalmente hemos visto en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también en asma bronquial. Su absorción a través de la mucosa respiratoria es escasa o nula, por lo tanto carece de acciones sistémicas. El cortisol se ve bien por vía oral, se circulan unidos a la proteína, pero solo el 15% se une a la albúmina y el resto se une a la transcortina. Sin embargo, los corticoides que son sintéticos se unen más a la albúmina. Todo se metaboliza en el hígado a compuestos hidrosolubles y se eliminan por riñón como metabolitos inactivos. Entonces, los fármacos de acción corta como el cortisol están activos durante 8 a 12 horas. Los de acción intermedia están activos 12 a 36 horas. El otro es 39 a 52 horas están activos. No significa solo por relación a su vida media, sino también a su vida media biológica. Las cremas y ungüentos, escasa absorción, en piel normal aumenta piel inflamada y se aumenta en piel inflamada, lógicamente. La oclusión potencia la penetración y aumenta la absorción 10 veces más. Cuando hablamos de absorción, significa absorción que es el proceso por el cual el fármaco va del lugar de acción a la circulación sistémica. Entonces sí se absorben cuando hay oclusión y en determinados lugares de la piel o cuando hay abrasiones de la piel. Variaciones anatómicas de la absorción, 3 a 5 veces más en cuero cabelludo, 6 veces más a través de la frente, 9 veces más en la piel vulvar y 42 veces más en la piel escrotal. Y eso lo hemos visto. Hay muchos pacientes que se aplican corticoides locales asociados a antimicóticos y lógicamente por mucho tiempo se aplican y luego después se ven con manifestaciones sistémicas del uso de corticoides, porque aplicado en la ingle, en el escroto, que tiene, mire, son 42 veces más la posibilidad de absorción. Y acá, en este cuadro también es muy importante que vean que hemos dicho que la cortisona tiene 25 miligramos, es de acción corta, 20, la dosis de cortisol es 20 miligramos. Entonces, equivale, si yo ya no tengo 20 miligramos, ya no tengo cortisol, ¿cómo lo puedo reemplazar? Con 5 de prednisona, o con 4 de metilprednisolona, o con 4 de triamsolona, pero más con esto, con prednisona. Y si no tengo cortisol, y si no tengo prednisona, ¿con qué lo puedo hacer? Con 0,75 de dexametasona. Claro que cada uno tiene su función, etcétera, pero es para eso la equivalencia. Si no tengo un corticoide, tengo el otro. Entonces, su actividad glucocorticoidea, taditos, unos tienen, el que tiene mayor acción actividad glucocorticoidea, especialmente más relacionado con antiinflamatoria, es la betametasona y dexametasona. Después le sigue la intermedia y después le sigue el cortisol. Actividad mineral o corticoide, tiene cortisol y cortisona. Prednisona. La triamcinolona no tiene, la dexa, la betametasona tampoco tiene. La vida media, la unión proteica es alta, la vida media también es más o menos prolongada.
los efectos de los corticoides. Un minutito, por favor. Bueno, como van a ver acá, los corticoides tienen acción metabólica en el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas, metabolismo de las grasas y en el equilibrio hidroelectrolítico y a nivel cardiovascular. Pero en este cuadro de la izquierda podemos ver que hay dos grupos de corticosteroides. Son los mineralocorticoides que tienen mayor acción sobre la retención de sodio y agua y pérdida de potasio e hidrogenio. Eso es lo que hacen los mineralocorticoides. Pero los mineralocorticoides están estimulados, no solamente están estimulados por el sistema renina-angiotensina, que es uno de las aldosteronas, digamos, está liberada más por el sistema renina-angiotensina que por el eje hipotálamo suprarrenal. Los glucocorticoides, mayor efecto, o sea, estos tienen mayor efecto sobre retención de líquidos. El glucocorticoide de mayor efecto sobre el metabolismo hidrocarbonato, proteico, lipídico y mayor potencia antiinflamatoria que los mineralocorticoides. Entonces tenemos en el metabolismo de carbohidratos y proteínas, podemos ver que las aumentan la gluconeogénesis a nivel hepático, disminuye la captación de glucosa en los tejidos, o sea, varios, y aumenta el catabolismo de las proteínas. Entonces y por ende aumenta la glucosa. Entonces, se aumenta la glucosa, entonces los corticoides pueden aumentar la glucosa. Cuando hay estrés, inclusive se aumenta también, ya hemos dicho, se aumentan los corticoides, entonces se aumenta la glucosa. El metabolismo lipídico permite la acción lipolítica de las catecolaminas y ácidos grasos libres, liberándolos para gluconeogénesis y redistribución de la grasa. Se redistribuyen las grasas en el cuello, en la cara, en el abdomen, en el abdomen, disculpe. ¿Ya? Entonces y luego a nivel del equilibrio hidroelectrolítico, retención de agua y sodio, que hemos dicho, pérdida de potasio. Aumenta la filtración glomerular y el aclaramiento de agua libre.
Pero acá hay un aspecto también importante. Disminuye la absorción del calcio a nivel intestinal, lo que hacen los corticoides. Y no solamente disminuye la absorción del calcio, sino incrementa la eliminación del calcio a nivel renal. Entonces nos deja sin calcio. ¿Y en qué interviene el calcio? En la síntesis, digamos, de ósea. Entonces, no se va a ver, entonces prácticamente se estimulan más los osteoclastos se inhiben a los osteoblastos. Por lo tanto, a largo plazo va a haber lo que se presenta, la osteoporosis. Por esta razón, y lo vamos a seguir viendo en algunas láminas posterior. Luego, a nivel del cardiovascular, la aldosterona estimula el remodelado cardíaco y vascular, facilita la acción de sustancias vasoconstrictoras, catecolaminas, inhibidores de angiotensina, inhibidores de óxido nítrico, etc. Lógicamente facilita la acción de las sustancias vasoconstrictoras. Luego tenemos entonces, a nivel musculoesquelético, va a producir pérdida de masa muscular y debilidad, miopatía esteroidea. Disminuye la absorción intestinal de calcio, hemos dicho, e inhiben a los osteoblastos. En el hueso aumenta el catabolismo de la matriz ósea, inhibe la actividad osteoblástica, estimula a los osteoclastos por hiperparatiroidismo secundario. Es a nivel de músculo y hueso. ¿Y qué pasa a nivel del tejido conectivo? Evita el crecimiento de fibroblastos y el sistema de colágeno. Entonces, los procesos de cicatrización demoran un poco. A nivel endocrino, los corticoides producen retraso del crecimiento en niños. ¿Por qué? Por bloquean estímulos para la deliberación de la hormona de crecimiento. Inhiben cartílagos también de crecimiento. Inhiben la liberación de hormonas hipoficiales en respuesta a estímulos hipotalámicos, etcétera, etcétera. A nivel hematológico, o sea, en la eritropoyesis, aumentan glóbulos rojos, disminuye el número de linfocitos, basófilos, eosinófilos, que esto está en relación con lo que se llama con la inmunidad celular. Producen aumento del número de neutrófilos circulantes por prolongación de su vida media y aumenta la salida desde la médula y por disminución de moléculas de adhesión al endotelio. O sea, también producen algunas alteraciones a nivel de la inmunidad humoral. Como antiinflamatorio, en el sistema inmune, actúa como antiinflamatorio, evita la respuesta antigénica de macrófagos y leucocitos, inhibe la permeabilidad vascular por disminución de la secreción de histamina y de acción de las cininas. Lógicamente, por eso vamos a ver los efectos. Tienen efecto, vamos a ver todos los efectos posteriormente. Detienen la producción de ácido araquidónico y de prostaglandinas. Evitan la producción de citoquinas. Y a nivel sobre el sistema inmune, tiene mayor efecto sobre la inmunidad celular que la inmunidad humoral. Son antiinflamatorios e inmunosupresores. Dosis altas son inmunosupresiones 1 miligramo por kilogramo de peso como mínimo de 1 o 2. Dosis, hemos dicho, de antiinflamatorios de la prednisona es de 15 a 30, hasta 40 máximo. Y dosis de reemplazo es de 5 a 10 de prednisona. Los linfocitos B son relativamente resistentes a la acción de los corticoides a dosis bajas. ¿Cómo trabajan a nivel de infecciones? Inhibe la entrada de neutrófilos al foco inflamatorio por el bloqueo de la expresión de moléculas de adhesión. Bloquean parcialmente la función de los neutrófilos, liberación de enzimas lisosómicas, radicales libres, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las acciones fisiológicas de los corticoides? Efectos a nivel de los neutrófilos, a nivel de las células de los mastocitos, a nivel de las células T, a nivel de los eosinófilos, a nivel de los macrófagos. Entonces,
Evitan la diferenciación de los macrófagos e inhiben la producción de monocitos en la médula ósea. Ex- inhiben la expresión de antígenos de histocompatibilidad. Bloquean la síntesis de numerosas citoquinas inflamatorias, eicosanoides, óxido nítrico, etc. Reducen el recuento de eosinófilos y basófilos en la sangre, inhiben la liberación de histamina, o sea, efecto. Y acá vamos a ver los efectos en realidad. Inhibe la actividad de la fosfolipasa reduciendo la expresión de ciclooxigenasa 2. ¿Qué significa esto? O sea, cuando vimos eicosanoides, cuando vimos los AINES, vimos que habían los estímulos fisiológicos, las células bilipídicas, a través de estímulos fisiológicos, donde actuaba la fosfolipasa 2, prácticamente se formaba el ácido araquidónico. Y del ácido araquidónico se iba a formar lo que se llamaba la vía de la lipoxigenasa que llegaba a los leucotrienos y la vía de la ciclooxigenasa que formaba ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 que formaba el tromboxano 2 y la ciclooxigenasa 2 que formaba, protegía el estómago y protegía los riñones. Y la ciclooxigenasa 2 que producía pues el problema de fiebre, dolor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace los corticoides van a inhibir a la lipoxigenasa 2, pero actúan más inhibiendo en cuanto a la ciclooxigenasa, actúan más inhibiendo a la ciclooxigenasa 2 que inhibiendo a la 1, que esa es una ventaja porque entonces significa que las reacciones adversas por bloqueo de ciclooxigenasa 1 son mucho menores que con los AINES. Los AINES que bloquean la ciclooxigenasa 1 tienen mucho más reacciones adversas de tipo gastrointestinal y lógicamente pues un mecanismo y de tipo renal también. Entonces acá tenemos los tres grandes grupos de acciones: inhibición de la liberación de citoquinas a nivel acá de las células fosfolipídicas donde se forma la fosfolipasa, ácido araquidónico, prostaglandinas, se inhiben. Y dentro del citoplasma que tenemos los lisosomas, las membranas liposomales, que contienen una serie de sustancias, teolabradquienina, histamina, etcétera, etcétera, y una serie de enzimas. Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Estabilizan a estas membranas para evitar que se rompan y evitar que se liberen estas sustancias. En ese contexto tenemos acá los efectos. ¿Cuáles son los efectos de los corticoides? Efecto antiinflamatorio, antialérgico, vasoconstrictor, inmunomodulador, inmunosupresor, todos son dos independientes. Antiproliferativo, antineoplásico, metabólico, equilibrio hidroelectrolítico. Lógicamente se utiliza en el diagnóstico y causa el síndrome de Cushing para diagnóstico, reemplazo hormonal, insuficiencia suprarrenal, tratamiento hiperplasia suprarrenal, dosis habitualmente suprafisiológica. Y acá en esta lámina, pautas para terapia farmacológica con glucocorticoides. Hay que tener mucho manejo, hay que tener conocimiento para manejar, no se puede manejar así al ojo por ciento. Iniciar solo si hay evidencia publicada de beneficio terapéutico. Si no hay evidencias científicas sobre su uso para determinadas patologías, no se debe usar. Hay algunas patologías que son controversiales, pero en todo caso ya eso se hace como individualización de la terapia, dependiendo del tipo de paciente. Uso solo después que fallan otras terapias específicas. Identificar un objetivo terapéutico. Y hemos dicho, mi objetivo es antiinflamatorio o es antialérgico, es vasoconstrictor, inmunomodulador, depende de eso. Utilizar criterios objetivos de respuesta. Como si tengo una alergia, si se suspende la alergia, ya desaparecen las ronchas, prácticamente ese es un objetivo de respuesta. Ya hay otros, pues en otro tipo de patología. Administrar suficiente corticoides durante un tiempo para lograr la respuesta adecuada. Administrar por no más tiempo necesario. O sea, yo antiinflamatorio no le voy a dar por un año, ¿no? O sea, definitivamente
dependiendo del cuadro clínico. Vamos a continuar nomás, porque un minuto vamos a... Bueno, ahora vamos a continuar entonces. Los glucocorticoides que por vía sistémica tenemos acá los que son la hidrocortisona, dexa, prednisona,
la vía atópica, betametasona, clobetasol, triancinolona, etcétera, y los aerosoles, beclometasona, budesonide, fluticasona, que ya lo hemos visto cuando hemos hablado de asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En vía atópica, ustedes van, cuando hagan dermatología, van a ver que los corticoides tienen diferentes categorías, algunos son más potentes, otros menos potentes, otros tienen entonces dan de acuerdo al tipo de inflamación, al tipo de patología, dan determinado tipo de glucocorticoide tópico. Acá tienen los corticoides ya por vía intramuscular, la triamcinolona, vía endovenosa, betametasona, por inhalación, todos los que hemos visto anteriormente, por vía oral también que sigue la cortisona, dexametasona, metilprednisolona, y los metabolitos, sobre todo los glucocorticoides que se eliminan por vía renal. La tópica, que ya hemos mencionado también, y la intraarticular. Tenemos acá los corticoides que tienen efecto antiinflamatorio y efecto de retención de sal. El que tiene mayor retención de sal, digamos, lo que tiene mayor efecto mineralocorticoide, es un sintético, es la fludrocortisona. Y tiene, pero efecto antiinflamatorio, pero se lo relaciona acá 125 veces más efecto que el antiinflamatorio. Casi tiene muy poco efecto antiinflamatorio desde el punto de vista clínico, más tiene efecto el mineralocorticoide. La betametasona y la dexa, que son de acción prolongada, no tienen efecto o sea, mineralocorticoide. Los que tienen efecto mineralocorticoide en general son la hidrocortisona, la cortisona y también la prednisona, prednisolona un poco, muy poco, más la hidrocortisona, cortisol y la fluorocortisona y la desoxicorticosterona que no está acá en el cuadro. Entonces acá ya hemos visto las dosis. 7,5 miligramos de equivalente a prednisona al día en dosis baja, menos de 7,5 de prednisona. Entre 7 y 30 equivalente a prednisona al día, dosis media, o sea, como dosis antiinflamatoria. Dosis alta, más de 30 y menos de 100. Dosis muy alta, más de 100 y dosis en terapias de pulso son 250 que tienen su aplicación, que tienen aplicación en determinadas enfermedades inmunológicas. Hemos dicho, mira, este es todo el efecto de los glucocorticoides, pero hay efectos genómicos y efectos no genómicos que hemos visto también, dependiendo todos de la dosis también. Las indicaciones terapéuticas de los corticoides tienen las enfermedades reumáticas, enfermedades autoinmunes, enfermedades respiratorias que hemos visto anteriormente, enfermedades gastrointestinales, que la enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene dos variantes, que una es enfermedad de Crohn y la otra es colitis ulcerativa, y especialmente enfermedades hematológicas, en anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica idiopática y otras condiciones hematológicas también. En neoplasias también se ve enfermedades oncológicas, en algunos casos para leucemias, linfomas, se trata con corticoides. En enfermedades endócrinas, tratamiento de insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria y la hiperplasia suprarrenal también congénita. Enfermedades dermatológicas, ya hemos dicho, pélvico, dermatitis exfoliativa, psoriasis severa, etcétera, se utilizan. En enfermedades oftalmológicas, en enfermedades, inclusive nosotros hemos visto insertar corticoides a veces en el vítreo. Puede ser, generalmente se utilizan más a nivel de conjuntivas oculares, los corticoides, pero hay que tener mucho cuidado, no se puede dar por mucho tiempo porque los corticoides ocasionan también incremento de la presión intraocular.
enfermedad. Es importante tener en cuenta que aunque los corticoides son efectivos en muchas condiciones, su uso debe ser monitoreado debido a los potenciales efectos adversos. Uno, la supresión del hipotálamo. Para esto, tú no tienes que ver, le tengo que dar necesariamente más de 2 semanas. Yo puedo dar estas 2 semanas. Hoy lo empiezo a quitar, si doy 3 semanas, pero lo empiezo a quitar brevemente, pero forma progresiva. Osteoporosis, ya hemos dicho por qué, cuál es la razón. Hipertensión y alteraciones metabólicas. Tiene las reacciones adversas, tiene acá que hace a nivel, disminuye la secreción de hormona de crecimiento, la TSH, la LH, la hormona luteinizante, la folícula estimulante, etcétera. En el ojo puede producir glaucoma, puede producir depresión o puede producir psicosis. En el hígado ya saben que la producción de aumento de la gluconeogénesis, inclusive aumenta la glucosa, y hemos mencionado todos los mecanismos. En el tracto gastrointestinal, la úlcera péptica, que tiene menos riesgo, pero no significa que no lo tenga, que los hay. A nivel cardiovascular, renal, retención de agua, entonces prácticamente a nivel renal, entonces aumenta la presión arterial. Estas son todas las reacciones adversas que presentan los pacientes y cuáles son la fisiopatología de cada uno de ellos que ustedes lo van a revisar. Van a- Luego acá tenemos otra lámina también que nos representa las reacciones adversas, hipertensión, cataratas, cara de luna llena. Este es en Cushing. Jiba de búfalo, hipertensión, aumento de la grasa abdominal, necrosis avascular, que se ve en los casos de muchos pacientes que tienen muchos corticoides, cuando de pronto llegan con una fractura de cadera, generalmente hay una necrosis aséptica que le llaman, facilidad para equimosis, cicatrización deficiente, osteoporosis, que hemos mencionado también, atrofia muscular, que también puede. Ahora tenemos los minerales corticoides, que prácticamente hemos visto ya lo relacionado con los glucocorticoides, pero dentro de los minerales corticoides el más conocido y el que tiene es más activo, ¿no? Primera elección es la aldosterona. Y ya hemos dicho cuál es su papel fisiológico de la aldosterona. Entonces actúa principalmente en los tejidos endoteliales, epiteliales, en los túbulos renales, donde regula el transporte de iones como sodio, potasio e hidrógeno. Se usa a los receptores mineralocorticoides. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio, retiene agua y elimina potasio e hidrógeno iones. Entonces, y aumenta el volumen extracelular porque retiene agua y la presión arterial. Eso es lo que hacen los mineralocorticoides. El mecanismo de acción de los mineralocorticoides implica la unión de aldosterona a los receptores mineralocorticoides. Entonces, acá hay producción de nuevas proteínas que median los efectos fisiológicos de la aldosterona, pero también lo que hace la aldosterona, digamos, ahí la activación de los canales de sodio sensibles a la amilorida o al triantereno en la membrana apical. En los tejidos, la aldosterona puede condicionar fibrosis
cardíaca, activación plaquetaria, función neuronal, inflamación también puede producir. Se ha demostrado últimamente que los antagonistas de los mineralocorticoides, que son por ejemplo, la espironolactona y la esplerirenona, pueden tener beneficios terapéuticos en condiciones como la insuficiencia cardíaca crónica después de un infarto miocardio. Pueden tener efectos los inhibidores de la aldosterona. En resumen, los mineralocorticoides son esenciales para la homeostasis de agua y electrolitos. Tienen impacto en la regulación de presión arterial y la función cardiovascular. ¿Cuáles son los glucocorticoides con mayor efecto mineralocorticoide? Los principales corticoides con actividad mineralocorticoide incluyen la aldosterona, que hemos visto, la 11-desoxicorticosterona y en menor medida cortisol y la corticosterona. Estos son los que tienen mayor efecto mineralocorticoide. Entonces, en resumen, los corticoides con acción mineralocorticoide incluyen principalmente la aldosterona, la desoxicorticosterona, con el cortisol y la corticosterona, teniendo efectos menores en condiciones específicas. Estos son esenciales para el mantenimiento del equilibrio electrolítico y la presión arterial. Su disfunción puede llevar a condiciones clínicas muy importantes. Entonces, acá vamos a ver ya de uno en uno la aldosterona. ¿Cómo se estimula? Por el sistema de renina-angiotensina. Se une a la transcortina. La vida media es de 20 minutos de la aldosterona. Sufre metabolismo, primer paso. Es metabolizada en metabolitos inactivos por el hígado. ¿Cuáles son las acciones ya hemos mencionado? Facilita la reducción de sodio, eliminación de potasio, magnesio y calcio. Elimina calcio y disminuye la absorción a nivel intestinal. Estimula la secreción de potasio. Esto vamos a ver luego ya. La fludrocortisona, que es acá, está pasando. La desoxicorticosterona, que es otro de los mineralocorticoides, precursor de la aldosterona, se excreta en cantidades de 200 microgramos diarios. Tiene una vida media de 70 minutos. Su secreción está bajo control de la ACTH, es la desoxicorticosterona, pero la aldosterona no. Generalmente no hayamos mencionado eso. La secreción puede elevarse de manera notoria en condiciones anormales, como carcinoma, hiperplasia, etc. La fludrocortisona es un derivado sintético. Tiene actividad mineralocorticoide sin actividad clínica, a pesar que en las láminas ha salido un poquito, pero sin actividad clínica antiinflamatoria. No tiene actividad antiinflamatoria. Puede producir hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, parálisis muscular, etc. Se utiliza en insuficiencia suprarrenal aguda después de tratar la crisis con hidrocortisona. Hipotensión ortostática. Los antagonistas de mineralocorticoides son espironolactona y esplerirenona. También hemos mencionado esto. Vamos a 2 minutos, vamos a atender de relax. Entonces hemos visto lo que son los corticoides, tanto los glucocorticoides, los efectos, tanto como los mineralocorticoides. Y ya tienen más o menos una idea de todo lo que producen y para qué es necesario y cuáles son las reacciones adversas de los glucocorticoides.
Hay tres desórdenes de las glándulas adrenales que vamos a ver ahora. Uno es la insuficiencia adrenal, entre ellos la enfermedad de insuficiencia adrenal primaria, que es la enfermedad de Addison, que es una enfermedad autoinmune, enfermedad de Addison, incluye destrucción de todas las regiones. Luego va a haber también medicamentos, o sea, pero la insuficiencia adrenal primaria, o sea, medicamentos que inhiben la síntesis de cortisol, ketoconazol, o aceleran el metabolismo usando los inductores enzimáticos. Esa es la insuficiencia adrenal primaria. O sea, tenemos. ¿Y qué hay en la insuficiencia adrenal primaria? Como se destruye todas las capas, hay deficiencia de cortisol, de aldosterona, varios andrógenos y niveles de hormona liberadora de corticotrofina y corticotrofina incrementados. Lógicamente esto sí, porque por el feedback. Ta- Pueden causar insuficiencia adrenal primaria. Ya hemos dicho esto, enfermedades autoinmunes, especialmente la tuberculosis y los medicamentos. Y la insuficiencia adrenal secundaria, que son con dosis altas y prolongadas de los corticoides, que generalmente cuando se da mucho tiempo se suspende. Pero también hay medicamentos, la mirtazapina, los progestágenos también inducen insuficiencia adrenal. La insuficiencia secundaria no tiene efectos, no tiene problemas de mineralocorticoides. La insuficiencia primaria sí. Entonces, presencia con concentraciones normales de mineralocorticoides. Tiene acá la característica clínica de la insuficiencia suprarrenal aguda, cómo es una insuficiencia suprarrenal aguda, el paciente que tiene Addison o tiene una crisis o le han suspendido los corticoides bruscamente, hay una crisis, hay hipotensión, shock, fiebre, deshidratación, náusea, vómitos, debilidad, apatía, hipoglicemia. La, Bueno, entonces hay una supresión adrenal. Puede ocurrir cuando se administran corticoides durante más de 2 semanas. Más de 2 semanas no se puede usar. Algunas controversias hay, algunos dicen hasta 3, pero creo que lo más recomendable es solamente hasta 2 semanas y de ahí hay que suspenderlo o si no hay que continuar, pero hay que continuarlo y después cuando ya lo quiera suspender ya no lo puede quitar bruscamente. Lo que se refiere es que hasta las 2 semanas lo puede quitar bruscamente y no pasa nada, dependiendo de la cantidad también que dé. Y puede transcurrir de 2 a 12 meses para que el eje hipotálamo funcione de manera aceptable. Si se va a reducir la dosificación de corticoides, se debe hacer gradualmente. Se puede producir una supresión suprarrenal. En caso de estrés, ya hemos mencionado aumentar la dosis durante 24 a 48 horas. Y en caso de estrés severo, cirugía aumentar por más de 48 a 72 horas. Aumentar la dosis. ¿Cuál es lo que produce la insuficiencia adrenal? Digamos, los objetivos es limitar, limitar la mortalidad, ya por el cuadro clínico es muy severo, retorno al estado funcional normal y prevenir episodios de insuficiencia adrenal aguda. La terapéutica es con hidrocortisona, 15 a 25 miligramos al día, o cortisona, hasta 37,5 miligramos al día, o prednisona, 2,5 miligramos, son de elección, administrada 2 veces al día a dosis bajas, de tal manera que imiten el ritmo circadiano. En insuficiencia adrenal primaria se puede usar, cuando primaria, ¿qué significa? Que hay destrucción de todos
de toda la corteza, y, hablando así en términos globales, y entonces les falta mineralocorticoides también en insuficiencia renal primaria, fludrocortisona o desoxicorticosterona, la que se da. Corticoides de reemplazo es 5 a 10 miligramos de hidrocortisona, su equivalente. En insuficiencia adrenal aguda, hidrocortisona 100 a 200 miligramos en infusión cada 24 horas. Cuando se suspende bruscamente. Entonces, ¿qué hacer en el caso de la crisis suprarrenal aguda? Administrar hidrocortisona. Luego el paciente esté estable, reducir la dosis al 50%, reducir la terapia de mantenimiento, corregir la depresión de volumen, la hipoglicemia con solución salina, evaluar y corregir la infección y otros factores precipitantes. Ahora viene la otra parte que es síndrome de Cushing. La hiperfunción de glándulas adrenales hay dos, la hiperfunción. Uno Cushing y el otro es hiperaldosteronismo. Ser primario, puede ser secundario, que vamos a ver luego. El síndrome de Cushing, los niveles de corticoides suprafisiológicos por efecto de los niveles cuando las concentraciones son muy altas, es lo que produce el síndrome Cushing, por administración exógena o sobreproducción endógena de la glándula. O hay mucha producción o porque se administra demasiado, o sea, te está dando demasiada dosis o porque hay una sobreproducción endógena. Y la sobreproducción endógena generalmente hay dos tipos, unas dependientes de ACTH y otras que no son dependientes de ACTH. No son dependientes, los que son dependientes de ACTH tienen esto, prácticamente son, la mayor parte son los adenomas hipoficiarios. Entonces, por sobreproducción de la pituitaria causando hiperplasia adrenal, adenomas pituitarios en el 85%. Pero también hay algunos tumores ectópicos secretorios, es un 20%, que esos son los ACTH dependientes, pero donde son en ciertos tejidos, tipos páncreas, tiroides o pulmón, a veces se producen por incremento de la ACTH ectópica, digamos, secretorio de ACTH ectópica. Prácticamente eso es lo que produce el síndrome de Cushing ectópico, que no es por el adenoma hipoficial. Entonces, cuando tienen síndrome de Cushing, lo primero que hacen es hacer una tomografía para ver si tiene un fibroadenoma o no. Y el segundo, ver si es que tiene de repente una resonancia para ver si es que hay algunos focos ectópicos ahí. Y hay otro síndrome de Cushing, que es el síndrome de Cushing independiente de ACTH, que es usualmente causado por adenomas y carcinomas adrenales. Ese es el independiente de ACTH, o sea que no. El síndrome de Cushing es causado por secreción excesiva de la hormona adrenocorticotrópica debido a adenoma hipoficiario. El exceso de cortisol provoca una serie de manifestaciones clínicas como son diabetes, hipertensión, obesidad, osteoporosis, trastornos mentales. El mecanismo incluye la resistencia al feedback negativo, o sea que a pesar que no se, que la aldosterona, el adenoma hipófisis sigue produciendo ACTH a pesar que los niveles de cortisol siguen altos, igualito sigue produciendo. Esos son los adenomas, los dependientes de ACTH. Además, han identificado mutaciones también somáticas en el gen en algunos adenomas corticotróficos. Ya hemos mencionado que el tratamiento es para limitar la mortalidad, retornar al paciente a su estado funcional.
Terapia no farmacológica generalmente es resección quirúrgica. Irradiación primaria o adrenalectomía laparoscópica se hace. En la terapia farmacológica, que es una segunda línea de tratamiento, acá se consideran dos grupos de terapéuticos. Uno es inhibidores de la esteroidogénesis, donde tiene la metirapona, ketoconazol, etomidato, aminoglutatimido, trifosfato, trilostano, agentes adrenolíticos, mitotano, etcétera. Esos son disminución de la síntesis de corticoides. Fármacos dirigidos a la hipófisis, neuromoduladores de la secreción de ACTH. El pasirrebotide es uno. Antagonistas de glucocorticoides tenemos la mifepristona, que es el otro, que vamos a ver luego también. Fármacos dirigidos a la hipófisis. La calvegolina, un agonista de receptores de dopamina que puede reducir la secreción de STH. La pasirreotide, un análogo de somatostatina que ha mostrado en la relación de producción de cortisol en nuestro grupo de pacientes. Inhibidores de la... Entonces, para el Cushing tenemos fármacos dirigidos a la hipófisis, carvegolina y pasirreotide. Los otros inhibidores de la esteroidogénesis, o sea, los que inhiben la síntesis. Prácticamente tenemos las ketoconazol, metirapona, mitotano y antagonistas de receptores de glucocorticoides, mifepristona, que generalmente es la que más se utiliza. En esta lámina podemos ver acá los diferentes lugares de acción de los que inhiben la esteroidogénesis y ver en las diferentes enzimas. Medicamentos esteroides suprarrenales. Mineralocorticoides tienen la fluorocortisona, glucocorticoides ya hemos mencionado. Andrógenos ya también hemos mencionado. Inhibidores de la esteroidogénesis, inhibidores de la síntesis, metirapona, el ketoconazol, antagonista del receptor de corticosteroides, mifepristona y espironolactona. Los inhibidores de la esteroidogénesis tiene acá, por ejemplo, la, la metirapona, prácticamente para tratar hipercorticismo debido a neoplasias o tumores que producen ACTH ectópico a nivel central. Paciente con Cushing dependiente de hipófisis responden en forma normal. Después tenemos acá bueno, pueden haber hirsutismo, hipertensión. El ketoconazol, el ketoconazol está un poquito en controversia porque es un potente inhibidor enzimático y tiene muchas reacciones adversas. Prácticamente disminuye la síntesis a nivel general de los corticoides, sí. Se necesitan más estudios para definir su utilidad en pacientes con producción excesiva de esteroides. El etomidato también inhibe la beta hidroxilasa. Es usado en pacientes con hipercortisonismo agudo en emergencia. El etomidato es uno de los fármacos que se usa. Ya en lo que hemos dicho, la cipretadina, al igual que el pasireotide, y hemos visto también otro anteriormente que es la carbegolina, que es la que más se está usando, y el pasireotide, análogo de la somatostatina que inhibe la secreción de ACTH. Hay bloqueadores de receptores de glucocorticoide, que es la mifepristona, que también es un antagonista de receptores de progesterona. Ahora hemos visto ya lo que es enfermedad de Addison, las variantes, hemos visto lo que es la sobreproducción, de Cushing, que hayan los dependientes de ACTH, los que no son dependientes de ACTH, los que son dependientes de ACTH, que son ectópicos, etc. En el hiperaldosteronismo
hay una excesiva secreción de aldosterona. La primaria dependiente de la glándula adrenal y la secundaria por estímulos extraadrenales. El primario producido por hiperplasia adrenal bilateral, adenoma productor de aldosterona, síndrome de Cohn, carcinoma también de corteza adrenal, hiperaldosteronismo familiar. En el hiperaldosteronismo secundario, estimulación excesiva de la zona glomerular por factor extraadrenal, usualmente por el sistema renina-angiotensina. También puede resultar ingesta excesiva de potasios, anticonceptivos, etc. Entonces, en el hiperaldosteronismo primario es una causa común de hipertensión secundaria. Las principales causas incluyen adenomas, productores de aldosterona y la hiperplasia adrenal bilateral. Pueden causar hipertensión, retención de sodio, etc. Y en el secundario, reducido a la activación del sistema de renina-angiotensina, el RAS. Bueno, vamos a... En el tratamiento farmacológico para el hipertiroidismo, tanto primario como secundario, se considera el uso de antagonistas de receptores de mineralocorticoides. ¿Cuáles son? La espironolactona y la esplerenona. La espironolactona es altamente efectivo, pero puede causar efectos secundarios. Lógicamente puede producir esto, hiperpotasemia, que hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente efectos sexuales también debido a la limitada selectividad para el receptor de mineralocorticoides. La esplerenona es menos potente, pero tiene menos efectos adversos debido a su mayor selectividad. En el caso donde los minerales, los receptores de minerales no son bien tolerados, se puede utilizar bloqueadores de canal de sodio. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que son la aldosterona, la espironolactona. En caso de que no es tolerado la espironolactona, se puede utilizar la milorida, pero aunque no hay mucho, no es muy efectivo. No, generalmente se asocia con condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. La espironolactona también es utilizada para contrarrestar los efectos de exceso de aldosterona. Actúa compitiendo con la aldosterona, pero entonces en los lugares donde actúan donde están los receptores. También es necesario que se mantenga una restricción dietética de sodio para maximizar los efectos del tratamiento farmacológico. Para el hiperaldosteronismo, en la terapia no farmacológica y la resección endoscópica. La farmacológica ya hemos mencionado espironolactona, la esplerenona y la milorida, que es menos efectivo, pero son los tres que se utilizan para el hiperaldosteronismo, la terapia farmacológica. Y con eso estamos terminando. Alania Grandes, Alania presente, doctor. Buenos días. buenos días. Aldave Fernández, Altatorre Adams, Presente, doctor. Buenos días. Apasa Mamane, Presente, doctor, buenos días. Aponte Arangoitia, Aponte, no está. Araujo Marcos, Presente, doctor. Buenos días. Argandoña Villanueva, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Artica Rodríguez, Alzubial de Mora, Presente, doctor. Buenos días.
Barbosa Cabanillas, Presente, doctor. Buenos días. Barrientos Bravo, Presente, doctor. Buenos días. Bedoya Caballero, Presente, doctor. Buenos días. Bravo Hacha, Presente, doctor. Buenos días. Cabrera Ramos. Doctor, buenos días. Buenos días. Campos Silva, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Caituiro Corrales, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Serna Jiménez, Presente, doctor. Buen día. buen día. Chacaltana Garavito, Condori Salcedo, Presente, doctor, buenos días. buen día. Corrales Pizarro, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Cueva Quirós, Presente, doctor, buen día. Cusi Chacón, Presente, doctor. Buen día. Dionisio Cagua, Presente, profesor, buenos días. Enciso Rodas, Presente, doctor, buenos días. Espinosa Guablocho, Buenos días, doctor. Espinosa, presente. Fernández Chapoñán, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Guzmán Béjar, Presente, doctor. Buenos días. Hidalgo López, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Jumpiri Jiménez, Presente, doctor, buen día. Infazón Quispe, Presente, doctor. Buenos días. Javier Damián, Presente, doctor, buenos días. Jiménez Hernández, Presente, doctor, buenos días. Larico Quispe, Laura Machuca, Presente, doctor, buenos días. Lozano Aliaga, Lázaro Aliaga, disculpe, Lázaro, presente, doctor. Buenos días. León Salomé, Presente, doctor. Buenos días. Leiva Morales, Presente, doctor. López Gual, López Gual, Magno Reyes, Presente, doctor. Malpartida Sánchez, Manrique Maldonado, Presente, doctor. Manjavil Cabriceño, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Marcelo Zapata, Presente, doctor. Buenos días. Mendoza Falcón, Presente, doctor, buenos días. Montenegro Huerta, Presente, doctor, buenos días. Montoya Ríos, Presente, doctor. Buenos días. Orihuela Aguilar, Presente, doctor, buenos días. Orozco Julca, Presente, doctor, buenos días. Pacheco Huerta, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Patiño Ortiz, Presente, doctor. Buenos días. Pinto Calcino, Presente, doctor. Buenos días. Pisconte Pardo, Príncipe Aguilar, Presente, doctor. Quiroz Aparicio, Presente, doctor. Buenos días. Ramos Aquino, Presente, doctor, buenos días, Ramos. Reyes López, Sánchez Guamaní, Presente, doctor. ya, a ver. Ramos Aquino está. Ramos Aquino. Ramos Aquino José Excel no está. Reyes López. Tampoco. Sánchez Guamaní. Presente, doctor. Ya, muy bien, disculpe que lo haya llamado dos veces. Sánchez Tineo.
Presente, doctor. Santisteban Valencia. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Trujillo Clavijo. Presente, doctor. Buenos días. Valera Cueto. Presente, doctor. Buenos días. Vargas Machuca. Presente, doctor. Buenos días. Ahora Machuca. Bueno, está bien, está bien. Vázquez Chacaliasa. Presente, doctor. Buenos días. Vega Torres. Presente, doctor. Verástegui Tocas. Vega Torres. Verástegui presente, doctor. Ya, muy bien. Verástegui Tocas. Presente, doctor. Ya, muy bien. Virgilio Ñaupa. Presente, doctor. Vilela Lauchini. Presente, doctor. Villanueva Guardia. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Villarreal Rodríguez. Villarreal Rodríguez no está. Yáñez Peña. Doctor presente. Buenos días, Yañez. A ver, pues no se crucen, por favor. Villarreal Rodríguez está. No está. Yáñez Peña está. Sí, presente, doctor. Buenos días. Ya, está bien. Zamora Chota. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Hay algunos, hay algunos del grupo 1-6 acá, no, no. Sí, doctor. ¿Sí? A ver, voy a Sí, pasar doctor. lista. Ya, entonces voy a pasar lista acá. Bellido Ramos está. No está. Damián Falcón. Acá, doctor, presente. Buenos días. Ya, muy bien, espérese, muy bien. Enríquez Rojas. No está. Flores Sato. Presente, doctor. Infanzón Raimundes. Presente, doctor. Mostacero Díaz. Paredes Requis. Pérez Ramos. Ramírez Jara. Presente, doctor. Muy buenos días. Bueno, Rojas Galindo. Presente, doctor. Rojas Romaní. Román. Soca Gutiérrez. Presente, doctor. Buenos días. Valdés Roca. Presente, doctor, buenos días. Samayoa Astorga. Sí, doctor, presente. Buen día. Buenos días. A ver, tenemos los que han faltado. Enrique Rojas. No está. Mostacero Díaz. Tampoco. Paredes Requis. Pérez Ramos. Rojas Román. María. Bueno, el resto los voy a corregir para el día de ayer. Les voy a la falta de ayer, yo les voy a hacer. Los que no han asistido ahora sí tienen, inclusive los que ayer algunos han contestado, pero no estaban en clase. Bueno, estaban en práctica, creo. Bueno, ¿hay alguna pregunta, por favor? Doctor, disculpe, 5 alumnos le escribieron en el chat que estaban presentes, pero tuvieron problemas con su micro. ¿Cómo apellida? Larico, No, a ver, póngalo en el chat. Póngalo para. sí, Ponga su apellido. ¿Cuál es? sí, ¿Cuál es? ¿Larico Quispe? Larico Quispe, también está López Gual,
Ya, Larico Quispe es de ahora, día de ahora o Sí, sí, ya, del grupo 12 de fármaco de teoría. dos, ya, ¿qué más? Larico Está Quispe, López ¿cómo? Gual, está López López Gual Gual. también, Sí, ya voy a ver, a ver. El problema es también que llegan tarde, eso de la... Yo les voy a corregir, pero yo lo veo siempre, dice, bueno, para mí, bueno, no funcionó mi micro y punto, ¿no? No, no es así tampoco. Aponte, se me demoró en prender. Aponte también lo voy a anotar, a ver, por ahora lo voy a poner para que no tengan problemas. ¿Quién más? José, no tengo apellido ahí. es Ramos Aquino, doctor. Ramos Aquino, ya le corrijo. Nada más, ¿no? López Gual, Larico Quispe. Y Vega Torres. Sí, doctor, buenos ¿Cómo? días. Vega Eh, Torres también está. Vega Torres, ¿dónde está? Pero están llegando recién. doctor, buenos días. Yo le escribí cuando le estaba hablando, cuando usted pasó mi nombre, pero para el parecer no me escuchaba y no lo interrumpí hasta el final ¿Cómo de la apellida lista. Vega Torres? Chacaltán, yo soy Sí, Chacaltana Garavito. A Yo ver, soy a ver, a ver. Marco Chacaltana, soy. No le entiendo. Escríbalo ahí pero su Sí, apellido. lo he escrito, doctor. Lo he escrito cuando me pasó lista, cuando está pasando lista, eh, pero no lo interrumpí hasta el final. Chacaltana, ¿no? Sí, Chacaltana. Sí, le estaba Ya, diciendo presente, pero parece no me escuchaba y por eso le escribí en el chat. ya, no hay problema. Yo le pongo Gracias, doctor. su asistencia. Ya nada más. Vega Torres, Chacaltana, López Guala, Rico Quispe. Ya, no hay problema entonces. ¿Alguna pregunta, por favor, para lo relacionado con corticoides? Ya, yo le corrijo ahorita, pero bueno, si no hay preguntas, vamos a dar por finalizada. No se olviden que el 8 es el examen. Es importante que revisen estos temas. Los corticoides los van a tener que usar toda su vida. Entonces necesitan saber mecanismos de acción, necesitan saber las equivalencias, necesitan saber, digamos, las indicaciones, necesitan saber las reacciones adversas, necesitan saber las interacciones y necesitan saber en casos de qué paso, cómo trato al paciente que tiene Cushing, con qué medicamentos, porque ahí no estamos haciendo, digamos, una farmacología de cada uno de los medicamentos en cuanto a enfermedades, sino mencionar, de hecho, cómo trato una enfermedad de Addison, cómo trato enfermedad Cushing, cómo trato un hiperaldosteronismo primario, secundario, etcétera, etcétera. Entonces es importante que ustedes revisen, por favor, revisen. Bueno. Se recomienda tomar, no, los glucocorticoides se puede tomar desde la niñez, pero no tomar. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, los glucocorticoides dependen de la patología. En niños también se utilizan los corticoides, pero por ejemplo, inclusive en las gestantes se utilizan inclusive en el último trimestre para evitar el síndrome de membrana hialina. Lo que pasa es que hay que saber usarlos, hay que saber cuánto tiempo debo dar, qué dosis debo dar y qué cuidados debo tener en cada uno de los pacientes, porque si no vemos complicaciones muy severas. Entonces, se recomienda los corticoides, depende de la patología, hemos dicho que los efectos de los corticoides son, digamos, uno como terapia reemplazo, otros es antiinflamatorio, antialérgico, inmunosupresor, antiproliferativo, etcétera, etcétera, y una serie de indicaciones. En hiperaldosteronismo, que también es una de las principales causas. ¿Qué pasa en el hiperaldosteronismo? Lo que hay que dar inhibidores de la aldosterona, que son la aldactone, la espironolactona, que la aldactona es un nombre comercial, la espironolactona o la spironolactona, y hay otros también que hay que utilizar.
dependiendo de qué tipo es, pues, el hiperaldosteronismo, dependiendo, porque también hay una serie de situaciones en las cuales, ¿por qué se ha aumentado la aldosterona? ¿Alguna otra más? Bueno, vamos entonces ya saben lo que a mí me interesa que me hagan preguntas, porque yo con estas preguntas, por ejemplo, me oriento también en las preguntas para el examen, entonces tienen alguna ventaja. Los que escuchan las preguntas, los que plantean las preguntas, no son planteados exactamente, pero sí tienen relación. Yo quiero apoyarlos, pero que lean, estudien, por favor. O sea, ¿qué medicamentos se usan para el hiperaldosteronismo? Bloqueadores de la aldosterona, y cuáles son, tal, etcétera. Lo otro, por ejemplo, también en cuanto a los efectos de los glucocorticoides, cómo son los efectos a nivel de los hidratos de carbono, de los lípidos, a nivel cardiovascular, de la aldosterona, etcétera. Cuáles son los efectos, cómo son efectos antiinflamatorios, antialérgicos. Es importante que sepamos esto porque se utilizan en diferentes patologías. Y las reacciones adversas pueden producir glaucoma, pueden producir hipertensión, pueden producir depresión, pueden producir psicosis, pueden producir esto. Y el glaucoma, como saben, no es solo aumento de presión, es una consecuencia de lo que es una neuropatía óptica. Pueden producir osteoporosis, pueden producir miopatía, pueden producir hipocalemias, retención de agua, hipertensión arterial, una serie de alteraciones, osteonecrosis en pacientes. Hay una paciente, por ejemplo, que nosotros tuvimos, una paciente de 20 años que había recibido corticoides por largo plazo y llegó que no podía, se había fracturado la cadera, era una osteonecrosis aséptica que le llaman, tuvieron que cambiarle de cadera. Bueno, había en el hospital. Bueno, como no hay más, y estamos haciendo un resumen casi de la clase, también les voy a agradecer que vengan temprano yo hago un resumen escueto, pero de cosas muy importantes de la clase anterior. Ya ustedes ven, entonces, si me dan tiempo, vienen en buena cantidad, yo les voy a hacer un resumen de esta clase la próxima semana, que vienen, porque mañana tienen clase con la doctora Vilma, tienen es sobre hormonas femeninas, hormonas masculinas y también sobre anticonceptivos. Entonces, la clase, luego ya la siguiente clase conmigo va a ser clase sobre la farmacología de la tiroides y farmacología de la motilidad uterina, que eso lo vamos a ver la otra semana. Bueno, en hiperparatiroidismo, sí. Lógicamente, si hay lo que estamos mencionando nosotros, tiene razón, lo que estamos mencionando nosotros es simplemente los fármacos que se utilizan. Vemos la patología, pero no ya en terapéutica, y cuando lleven clínico ustedes tienen que aprender a hacer el diagnóstico de determinado tipo de patología, y no solamente el diagnóstico, sino a tipificar en qué grado están y cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores desencadenantes, y de acuerdo a eso plantear la terapia. Entonces, la idea es que digan, bueno, en qué casos puedo dar un inhibidor de aldosterona, o en qué casos no debo dar, en qué casos puedo dar un glucocorticoide con mineralocorticoides, o en qué casos no. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, vamos a finalizar la reunión. Gracias a todos.